Agradecemos al doctor Silván su pormenorizada intervención, donde se refirió fundamentalmente a los antecedentes históricos de esta figura, que por supuesto, por esa razón, se ha ido aclimatando y ha ido minimizando los riesgos. No obstante, ustedes ven precisamente todos los problemas que a continuación él relacionó y los, digamos, tan graves desde el punto de vista de la terminación y precisamente lo que es esa posibilidad de terminación frente a la eventual, diría uno, asunción por parte del concesionario de los riesgos. Entonces, en la medida en que estas figuras han madurado, que se hace mayor planeación y por supuesto se hace una presupuestación y se involucran en los planes de desarrollo, efectivamente se da una mayor, digamos, minimización de los riesgos, pero ni siquiera España pues puede en este momento observar un resultado completamente favorable, independientemente de que sí ha desarrollado su infraestructura de manera muy contundente y efectivamente pues hace parte de los países que más se han destacado en el desarrollo de su infraestructura. Yo creo que es muy importante la presencia del doctor Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, porque a esta experiencia española yo creo que el doctor nos va de alguna manera a enfrentar una serie de situaciones que se han venido presentando y que a él, como quizás nadie en el inmediato pasado, le ha tocado enfrentar, no solamente desde el punto de vista de, digamos, práctico y desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista jurídico. Y ahí pasaríamos precisamente a la intervención de la doctora Ángela María Murcia, que es la viceauditora general de la República, que precisamente a quien le hicimos la invitación de que nos dé algunas luces, algunos criterios con respecto a cómo se podría manejar este tema con una visión mucho más amplia, más sistémica, más nacional y menos efectivamente cuando se trata de obras de desarrollo nacional que las diferentes municipios, las diferentes contralorías, los diferentes gobernadores y los diferentes contralores departamentales pues tengan una incidencia por supuesto dentro del territorio, pero que predomine el interés general y por supuesto que sean viables este tipo de obras. Entonces, doctor Andrade, bienvenido, muchas gracias. Gracias a esta invitación que hace el doctor Rumier y la doctora María Claudia, el que usted haya acogido esta invitación y nos acompañe en el día de hoy. Bueno, ante todo, un saludo muy especial y un agradecimiento a la Cámara de Comercio por este evento, aquí a la doctora María Claudia, al presidente Gerardo Rumier, aquí pues también a nuestros colegas de gobierno, al doctor Francisco Reyes, al doctor Pablo Felipe Robledo y especialmente aquí al ex magistrado Velilla que nos ayudó a organizar este evento, y a la viceauditora Ángela Murcia. Les voy a hablar rápidamente de 4 temas. Uno es las obras que estamos haciendo. El vicepresidente les hizo un recuento bastante exacto, entonces voy a pasar por algunas de ellas y especialmente aquellas que estamos haciendo en el departamento de Bolívar. En Bolívar estamos haciendo muchísimas obras. También me gustaría hablar sobre las implicaciones positivas que tiene todo esto para el país y también profundizar un poco en las ventajas que tiene para Cartagena y el departamento de Bolívar. Y ya entrando en el ámbito del derecho empresarial, les aclaro que yo soy ingeniero, no soy abogado. Sí me gustaría hacer un recuento de qué cambios en el marco legal han hecho esto posible.
porque aquí se han hecho cambios muy, muy importantes, que es lo que permiten que todas estas cosas se materialicen. La verdad es que si uno mira el vaso, está 2/3 lleno, pero hay 1/3 vacío, que esa es la parte que me gustaría hablar hacia el final y cuáles son las tareas pendientes que tenemos. Bueno, arranquemos con las obras. Nosotros tenemos un programa que tiene vías en todo el país. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? En Colombia en general, un camión típico de 40 toneladas, va a una velocidad promedio de 30 a 40 kilómetros por hora. Por eso es que hoy en día hemos mejorado, pero en el año 2011, cuando arrancamos a construir estas vías, ir en un camión de Bogotá al puerto de Cartagena tomaba 30 horas. Mucho tiempo. O sea, eran más o menos 1000 kilómetros y tomaba 30 horas llegar hasta acá. Lo que queremos hacer es que en todo el país, en las principales vías de las principales ciudades, con los puertos, con las fronteras, un camión de este tipo pueda ir a 60, 80 kilómetros por hora y un vehículo personal pueda ir a 100 kilómetros por hora. Eso es lo que estamos haciendo. Ya tenemos 4.000 o 5.000 kilómetros más o menos contratados en las generaciones anteriores de concesiones que nos van a permitir llegar a esas especificaciones. Y ahora le estamos añadiendo 7.000 kilómetros más para que la principal red del país, que son 11.000 kilómetros, tenga estas especificaciones para el año 2021. Eso implica hacer muchísimas obras, dobles calzadas en más de 1.300 kilómetros, más de 140 túneles, 125 kilómetros en longitud total de estos túneles, 1.300 viaductos para 146 kilómetros. Y como el vicepresidente les decía, ya tenemos contratados 38 billones de pesos en obras solo en carreteras. Les voy a ir mostrando los proyectos que ya tenemos adjudicados. El primero fue entre Ocaña y Gamarra. El segundo fue aquí, entre Cartagena y Barranquilla, por la vía al mar, que es la principal obra de ingeniería, es el puente sobre la Ciénaga de la Virgen. Tenemos la perimetral oriental de Cundinamarca, Girardonda, Puerto Salgar, lo que llamamos Pacífico 3 de La Pintada a La Virginia, Pacífico 2 de Medellín a La Pintada, tenemos de Puerto Berrío Alto de Dolores a Remedios. Bueno, ahí aparecieron las del sur, pero en general ustedes pueden ver que hemos venido ya adjudicando vías en todo el país. Estoy teniendo problemas gráficos. Bueno, ahora aquí en Bolívar, no fue muy afortunado el mapa, pero se los cuento. Tenemos muchos proyectos en ejecución. De las generaciones anteriores, estamos trabajando en el proyecto que se llama Transversal de las Américas, que tiene unas obras muy importantes en el sur de Bolívar, como por ejemplo la pavimentación entre Simití y Cantagallo, o todas las obras que se están haciendo entre Monpós, La Bodega y la zona cercana. Tenemos también la concesión de la Ruta del Sol 3, que está haciendo la vía entre Carmen de Bolívar y Plato. Y de los proyectos nuevos tenemos muchísimos. Tenemos todo lo que es esta obra entre Cartagena y Barranquilla por la vía al mar. Tenemos lo que es el proyecto de Puerta de Hierro a Cruz del Viso para ir a Sincelejo. Tenemos el proyecto que llamamos Antioquia Bolívar, que va a Cruz del Viso a San Onofre. Ahí se hace una nueva vía para llegar directo a Tolú.
y nos permite llegar rápidamente hacia Montería. Y estamos trabajando en terminar un proyecto para terminar la doble calzada por la Cordialidad entre Cartagena y Barranquilla por el interior. Todas estas obras sumadas superan en el territorio de Bolívar más de 3 billones de pesos y están todas en ejecución en este momento. Ahora, el fenómeno de Bolívar está en todo el país y esto es lo que nos está permitiendo lograr. Nosotros, en términos de inversión privada en infraestructura, teníamos 2.8 billones de pesos al año en el año 2010. Ya para el 2014, el sector privado estaba invirtiendo 4.8 billones al año. El año pasado cerramos en 5.5 y con todos estos proyectos de la cuarta generación esperamos que la inversión anual hacia el 2018 y se va a mantener hasta el 2021 llegue a los 10 billones de pesos. Con esto vamos a lograr una gran transformación en la infraestructura del país. No vamos a resolver todos los rezagos que tenemos, pero en asociación a las grandes inversiones portuarias que se están haciendo, especialmente aquí en Cartagena, las grandes inversiones en aeropuertos y lo que estamos haciendo en ferrocarriles, vamos a tener un país, en mi opinión, bastante competitivo. Ahora, ¿qué hemos hecho o qué ha permitido que se haga todo esto? Ya entrando en el tema legal. Lo primero fue que pasamos una ley que se llama la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que generó un marco más moderno para las concesiones, pero hizo 3 grandes cambios que en mi opinión son muy importantes. Un cambio es que especificó el grado de detalle en que tenían que estar los estudios antes de que se pudiera licitar un proyecto. Esto fue lo que nos mencionó nuestro colega de España, que es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Qué tan preparado tiene que estar un proyecto antes de que uno lo pueda licitar? Eso aquí está ahora muy reglado y es un tema muy positivo. Ahora, yo tuve que pagar un costo grande por eso, como lo tuvo que pagar el presidente Santos, porque ¿qué ocurrió? En los primeros años de esta ley no salían proyectos, y no salían proyectos, y no salían proyectos. Y como todos queremos satisfacción instantánea, entonces la gente estaba muy nerviosa. ¿Por qué no se abren las licitaciones? Pues no se abrieron las licitaciones porque teníamos que hacer los estudios para los proyectos. La gran ventaja, que es lo que estamos viendo hoy en día, es que al haber hecho esos estudios con suficiente nivel de detalle, estamos teniendo muy pocos problemas en la etapa de preconstrucción y prácticamente todos los proyectos están arrancando la construcción a tiempo. Eso es una gran ventaja. El segundo tema que estableció la ley fue un tema de incentivos. En Colombia muchas de nuestras concesiones se demoraban porque el concesionario podía acceder al peaje antes de entregar las obras. La ley lo que estableció fue los pagos por disponibilidad, que básicamente dice que solo se le da disponibilidad del efectivo, ya sea que venga del peaje o de los pagos del gobierno, cuando se entreguen obras. Entonces, eso genera un incentivo muy positivo porque entre más rápido construya el constructor, más rápido ve el dinero. Y entre más se demore, más dificultades tiene. En el pasado era muy buen negocio demorarse, porque entre más demoraba uno las obras, más dinero le entraba de los peajes y por lo tanto tenía que financiar menos dinero. Entonces era un gran negocio hacer las cosas despacio. Por eso es que muchos de los proyectos en Colombia que debían hacerse en 3 o 4 años se hicieron en 8 o 10 años. Entonces el cambio en incentivo era muy importante. Y yo creo que el más importante de todos, que estamos viendo los frutos ahora, fue que se permitió que el sector privado le trajera proyectos al gobierno. Porque el gobierno desafortunadamente tiene falta de recursos financieros para estructurar proyectos, falta de gente. Entonces, si dependemos solamente de los recursos del gobierno,
para estructurar proyectos, pues vamos a tener un número menor de proyectos. Si el sector privado puede presentar proyectos y hacer la preinversión, podemos seleccionar de un número mucho mayor de proyectos. Y hoy en día, a pesar de la crisis fiscal en que estamos, seguimos sacando a licitación muchos proyectos porque son proyectos que trajo el sector privado y que no dependen de la financiación del sector público. Entonces ese fue el primer cambio, el cambio de la ley APP. Tuvimos un cambio muy importante, el vicepresidente lo mencionó, en lo que es la ley arbitral y el código del proceso. Aquí está el doctor Pablo Felipe Robledo. Los problemas de expropiación comenzaron a resolverse con los cambios de la ley del proceso, porque fue allí que se estableció que tenía que haber entrega anticipada por parte de los jueces cuando había una expropiación. Esa era una de nuestras principales fuentes de demoras. Entonces, muy agradecido, doctor Robledo, por ese apoyo en aquella época. Y la ley arbitral fue muy importante también por dos razones. Una es que acortó los tiempos. Nosotros teníamos un esquema arbitral antes, en teoría más rápido que el civil, pero en la práctica igual de demorado. Yo estoy teniendo ahora fallos arbitrales de tribunales que arrancaron hace 5 años. Eso es absurdo. Pero con la nueva ley arbitral se fijan los tiempos máximos del proceso y hoy es prácticamente imposible tener un tribunal que dure más de 1 año y medio. Eso le ha dado mucha tranquilidad a los inversores. Fue un cambio muy importante. Y otro cambio muy importante fue que explícitamente permitió que se usara la figura de amigable composición para resolver conflictos entre el Estado y el privado. En el pasado esa figura se usó, pero luego su validez fue cuestionada por la Procuraduría. Entonces, pues todos los funcionarios públicos dejamos de usarla. Y la ley, entonces, básicamente ratificó la validez de esa figura. Esa figura la utilizamos en los contratos para resolver temas que son de carácter técnico, no de carácter jurídico, como que es lo que va a los tribunales, y podemos resolver muchas disputas en 90 días, que eso es algo también muy, muy positivo para nuestros contratos. Entonces tuvimos la ley APP, que nos obligó a hacer los estudios como Dios manda, que puso incentivos para que se construyera rápido y le dio aire a las iniciativas privadas. Tuvimos el cambio en la ley arbitral, que permite mayor rapidez en la solución de conflictos, y en el código del proceso, la entrega anticipada de los predios. Ahora, seguíamos teniendo problemas en la expropiación, seguíamos teniendo problemas en los aspectos ambientales, problemas en la interferencia de redes, y a raíz de eso, el presidente Santos convocó un comité de sabios, un comité de expertos, para que le dieran recomendaciones de cómo reducir los cuellos de botella en la infraestructura. Y de ahí salieron las ideas para la ley de infraestructura, que hizo unos cambios adicionales en los temas de expropiación. Por ejemplo, introdujo la figura del saneamiento automático de los predios a favor del Estado. En Colombia hay muchas veces que no hay claridad de quién es el predio. Entonces, en el pasado eso dificultaba la entrega del predio, aún teniendo el concepto de la entrega anticipada del juez. Ahora el juez está obligado a escriturar el predio a nombre del Estado. El Estado tiene que depositar el valor del predio y a través de un juicio se determinará de quién es. Pero ya la incertidumbre de la propiedad no puede bloquear los proyectos. Eso lo pusimos en la ley de infraestructura. Eso ha sido muy útil, por ejemplo, en situaciones donde hay sucesiones, en situaciones donde hay problemas de extinción de dominio, para que podamos accesar los predios rápidamente. En el tema ambiental hicimos un cambio que parece pequeño, pero que ha sido muy valioso. Y el cambio básicamente es que si hay una modificación en un trazado existente,
no se necesita una licencia ambiental. O sea, si ya tenemos una carretera con 2 carriles y le vamos a poner un tercero, un cuarto carril, no se necesita licencia ambiental porque ya estaba intervenido el terreno. Ya los seres humanos no podían pasar libremente, ni tampoco los conejos, ni tampoco el agua. Entonces, lo que eso exige es que se haga un nuevo plan de manejo ambiental, pero no requiere todo el tema de licenciamiento. En nuestro programa de 4G, eso significa que más de la mitad de la extensión de las obras no requieren licencia ambiental y nos permiten entonces arrancar con esas obras. En caso de que se demore un poco más el licenciamiento, entra a trabajarse en las obras que sí lo requieren. ¿Cuáles requieren licenciamiento ambiental? Bueno, si hacemos una nueva vía, una nueva variante, si hacemos un túnel, si hacemos un puente, pues todo eso requiere licencia ambiental.